Gracias. Gracias, gracias. Cuando me emocionan hablando ya se me baila bien. La clave está en el concepto de ácido de Lewis y una compuesto de coordinación más que no es más que una base de Lewis con un ácido de Lewis. Entonces hay que definir qué es eso. Entonces, ¿cómo lo definimos? Pues la base es una especie que tiene un par de electrones. Entonces, normalmente las bases siempre las asociamos a algo negativo. Lo vamos a ver un poco mejor más adelante. Pero lo vemos algo negativo. Entonces, un par de electrones pues tiene una cierta densidad electrónica negativa y un ácido es con algo positivo, una especie que puede aceptar algo negativo, ya es un ácido. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos ácidos y bases Lewis. Y la unión de estos dos normalmente le llamamos aducto. Y cuando estamos hablando en general de metales y especies donadoras de pares de electrones, le vamos a llamar compuesto de coordinación. ¿Sale? Y nosotros encontramos que pues, los pares electrónicos, pues ya lo sabemos y los conocemos desde hace mucho tiempo, ya revisamos muy profundamente, bueno, no muy profundamente, pero sí revisamos la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, que nos sirve muy bien para poder determinar cuántos pares electrónicos puede tener una especie. Entonces determinamos que el amoníaco tiene uno, el agua tiene dos, y pues los análogos en la tabla periódica, abajo del oxígeno está el azufre, pues el análogo de agua con azufre se llama ácido sulfídrico, tiene igual dos pares electrónicos, abajo del nitrógeno está el fósforo, y entonces tenemos la fosfina, que es análogo, es isoelectrónico, isoestructural del amoníaco, y luego la arsina, que también es análogo isoelectrónico, isoestructural. Isoelectrónico, los mismos electrones, mismo número de electrones, isoestructural, pues tienen la misma estructura básicamente, un par electrónico y tres hidrógenos, ¿no? La fosfina, la arsina, la estilbina, etc. Entonces podemos tener muchas especies que donan pares electrónicos. Estos son dos ejemplos que ustedes conocen muy bien. ¿Sale? En ese mismo sentido, pues vamos viendo que podemos tener que las especies pueden donar uno o más pares electrónicos. Ojo, en compuesto de coordinación, esto no se los dije la vez pasada, en compuesto de coordinación, que yo tenga tres pares electrónicos no quiere decir que un metal me va a donar los tres pares electrónicos al mismo metal. Es como los ojos, ustedes los tienen en la cara y ven hacia el frente, no pueden ver con la nuca. Si se tuvieran ojos en la nuca, pues podrían ver al de atrás y al de enfrente, pero no podrían ver con los de adelante los dos a la vez. No son, ¿cómo se llaman estos reptiles que se mimetizan muy bonito? Camaleones, no son camaleones, eso pueden voltear los ojos así. ¿Sí? Pero bueno. Entonces se define base de Lewis como una especie que se dé al menos un par electrónico y un ácido es una especie que acepta. Entonces, de este sentido, tenemos un ejemplo. El ejemplo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si ponemos nitrato de plata en disolución acuosa, se disocia en ion plata más. La plata más, cuando se encuentra con una especie que pueda donar pares de electrones, los va a aceptar y va a formar un aducto o un compuesto de coordinación, que es verlo de esta manera. Hay un orbital vacío y el orbital que tiene un par de electrones se superpone con el orbital vacío y forman un enlace que se va a llamar enlace de coordinación. Este compuesto, por ejemplo, cuando nosotros ponemos plata en disolución acuosa, se forman dos aminas. Los japoneses, si se fijan, esto tiene una carga positiva, porque la plata es positiva. Los amoníacos son neutros. El producto del compuesto de coordinación es positivo. Simplemente sumamos las cargas de ambas especies, ¿sí? Entonces, si sumamos las cargas de ambas especies, esto será positivo. Tiene que tener un contraión. Aquí nada más estoy poniendo el cation complejo. Los japoneses usan mucho esto con el contraión flúor para las caries. Ya les contaré la historia de ese compuesto. ¿Quiénes son los aceptores? Los aceptores pues, son la mayoría de los elementos en la tabla periódica, la mayoría de los elementos tienen carácter metálico, los que no tienen carácter metálico son los que están en gris en este lado, vamos a poner el puntero láser para que se vea, estos son los que no tienen carácter metálico, entonces estos son los que van a ser donadores y los aceptores son los que están en negro. La química de coordinación se ha desarrollado fundamentalmente o mayoritariamente con los metales de transición. Entonces, cuando hablamos de química de coordinación es casi un sinónimo de decir química de los metales de transición. Casi, no necesariamente.
Los lantánidos y actinidos también, pero pues como son tan escasos y tan raros, a veces no los usamos, no los vemos, pero hay cosas muy interesantes. Hay compuestos luminiscentes de europio muy interesantes. A Antonio le gustan mucho los compuestos luminiscentes, por razones forzadas, pero es así. Y luego hasta los alcalinos, alcalino-térreos, pueden aceptar pares de electrones. Tanto así que a un francés y, bueno, a 3 personas, el líder del grupo, el más reconocido ha sido el francés, Jean-Marie Lehn, en 1992, le dieron el premio Nobel de Química por la química de unos macrociclos que vamos a ver al final de esta presentación, que se podían unir con esto y discriminar entre el sodio y el potasio y cosas por el estilo. Entonces hizo una cosa, desarrolló una química que se llama química supramolecular, que es un área muy extensa actualmente de la química, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, entonces también es importante esto, ¿no? Aunque tradicionalmente son estos. Los estados de oxidación, lo que viene en la tabla periódica, en su tabla periódica, lo tiran a la basura, por favor. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica viene que los estados de oxidación del manganeso o del hierro son 2 y 3, del cobalto 2 y 3, del níquel 2, del vanadio 3 y 4, ¿sí? Y lo que nosotros encontramos en química de coordinación en la realidad es que los estados de oxidación que podemos encontrar compuestos son todos. Los más comunes son los que están en negrito, pero son todos, ¿sí? Entonces, a la gente que hace organometálica, a veces se puede estabilizar compuestos, estados de oxidación de muy bajo número de estado de oxidación. Entonces, no es raro encontrarse compuestos de estado de oxidación cero en química organometálica, ¿sí? De la primera, se fijan, los metales de transición, es la primera, eso se llama primera serie, los que están abajo de la segunda y los que están, vamos a regresarlo mejor aquí para que se vea más claramente. Esta es la primera serie de transición, esta es la segunda serie de transición y esta es la tercera serie de transición. Entonces, obviamente, el hierro y el rutenio tienen similitudes y el rutenio y el osmio tiene sus particularidades. Y ya cuando encontramos en química de coordinación, a pesar de que está en el mismo grupo, tiene sus particularidades y no necesariamente se comportan exactamente igual en química de coordinación, pero son otros 20 pesos. Que la gente que vaya para química, que vea la clase de química de coordinación, pues verá con un poquito más de detalle. Los demás no, a menos que lo decidan así. Este semestre tengo un ingeniero químico en la clase de química de coordinación y está feliz. Entonces nosotros podemos ver un compuesto de coordinación. Me estoy yendo muy rápido porque esto ya lo vimos, pero para asegurarnos que está todo claro. Entonces, un compuesto de coordinación va a ser un átomo central, normalmente el ion metálico, y alrededor los ligantes. Se llaman ligantes porque se unen, se ligan a él. Entonces, cuando yo pongo cobalto en presencia de amoníacos en una disolución, se le van a pegar 6. Cuando yo pongo el cobre en agua, se le van a pegar 5 aguas, ¿sí? Y yo defino al compuesto de coordinación, la taquigrafía para definirlo es lo que está entre paréntesis cuadrados. A eso le voy a llamar esfera de coordinación. Y lo que quiere decir es que son el ion metálico y los elementos que están pegados a través del enlace de coordinación. Este amoníaco dona un par de electrones, este también, y así todos. Entonces está recibiendo 6. Al número de pares de electrónicos que esté aceptando cada metal se llama número de coordinación. De esta manera, el cobalto tiene número de coordinación 6 porque tiene un amoníaco, 2 amoníacos, 3 amoníacos, 4 amoníacos, 5 amoníacos, 6 amoníacos. Y el cobre tiene tiene 5, aquí en este caso. Cuando nosotros ponemos cobre en agua, es lo que les contaba la vez pasada, inmediatamente se hidrata y es un compuesto azul bien bonito y los cristales son preciosos, ¿no? Unos cristalitos bien bonitos. Siempre les hago aquí una pequeña anecdotario de cómo pueden hacer un negocio, ¿no? Que a veces no se necesita ni mucho dinero, nada. Una vez yo vi en una feria fuera de México, me tocó ver una especie de tianguis, como de artesanías, y vendían las artesanías fuera de México, pues son bien caras porque son cosas muy escasas que compra mucho la gente y es más rollo artístico que otra cosa. Y había un cuate que hablé con él y era de origen químico. Y lo que hacía es que agarraba cantos rodados. ¿Saben lo que es un canto rodado? No, profe. Un canto rodado es una piedra de río. Vayan a un río y las piedras, como el río va moviéndose, las piedras van rodando por efecto de la corriente.
y por efecto de la corriente se hacen piedras muy lisitas como pelotas o como huevos o óvalos o elipses. Entonces quedan piedras ovaladas perfectamente pulidas por efecto de la erosión del río y eso se les llama cantos rodados, son muy normales, ¿no? Cuando uno va a zonas donde hay ríos o hasta agua, de alguna forma, lagos o hasta mares, pues hay muchos cantos rodados, ¿no? Si vienen por los ríos las piedras erosionadas, pues llegan al lago, llegan al lado del mar, depende de dónde se emboque el río, y podemos encontrarlos ahí, son bastante comunes. Y esos cantos rodados, lo que hacía este cuate era hacer una disolución de sulfato de cobre bien concentrada, y metía la mitad de un canto rodado. Es decir, ponía un vaso, ponía un canto rodado y la disolución aquí. Entonces, como era muy concentrada la disolución, se empezaban a formar cristalitos de sulfato de cobre aquí, cristalitos. Y se formaban unos cristales bien, los dejaba muy lentamente, la evaporación muy lenta. Entonces los cristales crecían mucho. Entonces cuando sacaba la piedra era una piedra perfectamente pulida y le parecía que le salían de esa piedra unos cristales bien padres, ¿no? Luego, eso lo hacía con un trocito de piedra, no sumergía toda la piedra, luego sacaba la piedra y la sumergía en una de cloruro de cobalto y le daban unos cristales verdes. Entonces, de la misma piedra salían por un lado azules, del otro verdes. Luego el cuate lo que hacía era, con un spray de laca transparente, los barnizaba. ¿Por qué? Para evitar que la humedad tocara los cristales, porque la humedad del medio ambiente podía disolver los cristales. El sulfato de cobre, el cloro de cobre o el sulfato de cobalto son más o menos solubles en agua, por eso podía hacer sus cristales. Y luego ya que los sacaba y los ponía en una mesa, les hacía un agujerito y le ponía un portaplumas, y era una portaplumas que vendía a precios absurdamente caros. Y la gente se remolinaba para ver tales maravillas de la naturaleza como habían sido hechas. Y eran más que unos compuestos de coordinación de, de acuocomplejos, se llaman complejos porque antes pensaba que era muy complicado esto. Y ya está. No les platiqué, a ver, permítanme, no les platiqué por qué se llaman complejos o sí. No. El primero que estudió este tipo de compuestos se llamó Alfred, bueno, estos tipos de compuestos los estudiaron desde hace muchos años, pero el que es la ley en este tipo de compuestos es Alfred Werner. Y antes de Alfred Werner, se veía que si yo ponía cloruro de cobalto, ay, perdón, la estoy regando, eh, cloruro de cobalto en agua, pues ya lo conocían muy bien al cloruro de cobalto, al sulfato de cobalto, y sabían que el cobalto se asociaba con 3 cloros, es decir, el cobalto tenía valencia 3. Vamos a tomar a alguien aleatoriamente de la lista, Toño, escógelo, y esa persona nos va a decir qué es para esa persona el concepto de valencia. Pues vamos a decir eh, Luis Miguel Ledesma. Luis Miguel, ¿puedes hablar? Si te equivocas no pasa nada, ¿eh? O sea, simplemente es para que despertemos todos. Luis Miguel, sí, aquí te estamos viendo en el chat. Puedes decirnos por chat o en viva voz, como tú prefieras, ¿para ti qué es Valencia? Es un concepto que desde la secundaria lo vemos, ¿no? Que lo hemos oído hablar. Lo que pasa es que yo he visto que en Kim, cuando llegan a la facultad, mezclan los conceptos valencia, estado de oxidación, y los dicen como si fueran sinónimos. Luis Miguel, ¿puedes contestar o pasamos a alguien más? ¿Qué prefieres? Pues creo que Luis Miguel no puede contestar. Ya nos había hecho aquí, profe, pero creo que
Que no. Entonces, ¿quién más? ¿Quién se apunta? ¿Qué es valencia? La capa más externa que tienen algunos elementos electrónicos. Les voy a dar un tip. Esa es la capa. El concepto de valencia es un concepto que se da desde 1800 y pico. Y en 1800 y pico no conocíamos ni los electrones, ni las capas, ni ninguna configuración electrónica. Entonces el concepto de valencia no puede tener, o sea, lo podemos entender ahora con electrones, pero en su definición no son electrones. ¿Quién me puede dar una definición de valencia sin hablar de electrones? La capacidad de enlace ¿Y a qué le llamas capacidad de enlace? pues, o sea, con cuántas especies puede enlazarse. Ah, exactamente, la capacidad de combinación con cuántas especies puede enlazar. No vi tu nombre. Astrid. Astrid, muchas gracias. Lo que dice Astrid es correcto, es la capacidad de combinación de un elemento. El cobalto se asociaba normalmente con 3 especies. ¿Sí? Si yo veía el cloruro de sodio, normalmente tenía una valencia de 1 porque se asociaba con una especie. Ustedes mismos tienen una valencia innata. Ustedes mismos pueden salir de forma romántica con una persona o con 2 personas o con 3 personas al mismo tiempo. Entonces su valencia va a ser 1, 2 o 3, depende del número de personas con las que ustedes salgan. Ustedes lo deciden. Entonces, esa es su valencia. Luego, nada más que en los humanos es diferente, ¿no? Porque en los humanos a veces que no son honestos, a veces dicen que tienen valencia 1 y luego no es cierto que tienen valencia 1, luego uno les anda encontrando a las personas con que tienen valencia múltiple y no es cierto. En cambio, los compuestos químicos, pues la valencia muy clara, el cobalto siempre se asociaba con 3 y de repente encontramos con que se está asociando con 6. Y este es el ion, eso quiere decir que afuera debe tener contraiones, tenía 3 cloruros. Entonces tenía los 3 cloruros de siempre, pero tenía 6 amoníacos. Si yo escribo esto, usando la notación de paréntesis cuadrados, sería cobalto, tendría los 6 amoníacos, se cierra la esfera de coordinación y afuera está lo que es iónico. ¿Sí? Entonces tenía estos. Entonces no entendían que aquí tuviera 6 y aquí tuviera 3. Entonces, por eso se les llama compuestos complejos, porque no los entendían. Y hoy en día es muy natural que, se les siga llamando complejos. Ah, ese es mi complejo, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando estamos sintetizando en el laboratorio, dicen, ah, mira qué bonito me salió mi complejo. Entonces, y se refiere no a sus sentimientos ocultos, sino se refiere a los compuestos de coordinación, de que hay moléculas que se unen, o iones o moléculas que se unen a través del enlace de coordinación, que va a ser un enlace de mayor naturaleza covalente, y otros que van a ser iónicos. Entonces va a tener una valencia primaria y una valencia secundaria. Esto lo describió muy bien Alfred Werner y describió cómo se unían las cosas y todo eso, y por eso le dieron el Premio Nobel de Química. ¿Sale? Ya vimos esto. Que avancemos, ¿me puede repetir qué es el número de coordinación, por favor? El número de coordinación simplemente, ven cada amoníaco que tiene aquí, tiene un par de electrones, ¿sí? Cada amoníaco tiene un par de electrones que dona al cobalto. Cada agua tiene un par de electrones que está donando al cobre. El número de coordinación es el número de par de electrones que está aceptando el metal. En el caso del cobalto, tiene 6 amoníacos, cada uno dona un par electrónico, pues tiene número de coordinación 6. En el caso del cobre, tiene 5, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? 4, 5. Y cada uno dona un par electrónico, entonces, al donar un par electrónico, tiene un número de coordinación 5. ¿Sale? Vamos a ver un poco más adelante. Estos son los conceptos. Una cosa importante que hemos visto es que el metal nunca está desnudo. Siempre se asocia en disolución, nunca se encuentra desnudo. Entonces, por eso está el agua, aunque el disolvente, y cuando nosotros lo ponemos no lo podemos encontrar desnudo. Es muy pudoroso, no puede, no.
Energéticamente es inestable, ¿no? Se asocia a cosas negativas. Y normalmente los disolventes donan pares de electrones, ¿no? El metanol tiene pares electrónicos libres, el etanol tiene pares electrónicos libres, la acetona tiene pares electrónicos libres, el dimetil sulfóxido tiene pares electrónicos libres, el agua tiene pares electrónicos libres. Entonces, pares electrónicos libres los dona y forman un compuesto de coordinación. Entonces, cuando disolvemos un ion metálico, generalmente dona pares electrónicos libres. Ahí forma un compuesto de coordinación. Si nosotros le ponemos un disolvente que no tiene pares electrónicos libres, para empezar, el proceso de solubilidad de la sal metálica va a ser prácticamente nulo, y si lo llegamos a disolver, muchas veces formamos una cosa que se llama pares iónicos, que veremos un poco más adelante, ¿sale? De esta manera yo puedo escribir las reacciones. En forma iónica, el cobalto más amoníacos me da el cobalto con 6 amoníacos. Esto es un ion, esto es neutro, y lo que me da es un ion complejo, o un ion de coordinación. Yo lo puedo poner en forma no iónica, en forma molecular. Pongo sulfato de cobre en agua, que en realidad es como suceden las cosas, nada más que quitamos los iones en la parte de arriba, quitamos los iones para que sea más clara la parte importante, que es la de coordinación. En la parte de acá abajo, la del sulfato de cobre se pone con agua, se coordina inmediatamente con 5 aguas y el sulfato queda iónico. Y esto es, entonces, yo normalmente cuando nosotros ponemos esto, cuando lo pedimos al laboratorista, le ponen cobre, SO4, punto 5 H2O. Y dicen, es sulfato de cobre pentahidratado. Y eso es una mentira tan grande como una casa. No es sulfato de cobre pentahidratado, es sulfato de cobre pentacuo. Pentacuo quiere decir porque tiene 5 moléculas de agua. ¿Ven el pizarrón? Sí. Para poderlo distinguir, las aguas de hidratación, las aguas que están unidas por hidratación y las aguas de coordinación se pueden distinguir más o menos fácilmente con un experimento, y son diferentes y tienen propiedades diferentes. Las aguas de hidratación suelen ser aguas que están interaccionando por interacciones débiles, como puentes de hidrógeno y polos o cosas por el estilo. Las aguas de coordinación son un enlace químico formal que normalmente es varias decenas a cientos de kilojoules por mol. Y eso lo podemos ver en un experimento. Ese experimento se llama termogravimetría. Entonces, si ustedes ponen una balanza, ¿sí? Un platito de la balanza, y ponen aquí su compuesto, y la balanza esta, pues es una balanza aquí, ¿no? Esto es la balanza. Y ponen un compuesto, pues ponen una cierta cantidad de algo, pues va a tener, lo que ponen es el 100%. ¿Sí? Esto es temperatura ambiente, 25 grados. En el eje de las X vamos a graficar temperatura. Y vamos a empezar a calentar esto. Lo metemos en un horno y calentamos. Entonces, pues normalmente el compuesto, el 100% del peso que pusieron, pues va a estar ahí, por eso es por ciento en peso. Lo que va a medir la balanza es cuánto les pesa el compuesto, ¿no? Entonces van a ver que es así, así más o menos, y de repente va a perder cosas. Entonces, el sulfato de cobre, voy a ponerlo mejor contexto que me tardo menos, el cobre, SO4, 5H2O, va a pasar a cobre SO4 más 5H2O. Es decir, las aguas se van a evaporar simple y llanamente, ¿sale? Se van a evaporar, déjenme poner, y esto es una flechita de reacción, va a ser así, va a ser esta la reacción. Ahora, estas aguas, ¿cómo están pegadas? Están pegadas por cristalización o por coordinación. La manera de saberlo es esta. ¿A qué temperatura ebulle el agua? A 100. Yo no vivo en Acapulco. Yo vivo en la 98. ciudad. Aproximadamente 90. 92, 93. Entonces, cuando nosotros evaporamos el agua, ¿qué tipo de interacción estamos rompiendo?
Los puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno e interacción dipolo-dipolo. Si las aguas fueran de cristalización, son ese tipo de interacciones las que tendrían que hacer. Entonces, si nosotros vamos a romper ese tipo de interacciones, pues nos costaría más o menos llegar a 93 grados centígrados en la Ciudad de México. Eso es un 3, aunque no lo crean. Y pero ¿qué pasa si fueran de coordinación? ¿Serían diferentes? Vamos a verlo. Cuando son aguas de coordinación, va a pasar esto. Vamos a tener básicamente el mismo comportamiento, pero cuando llega a 93, como el enlace de coordinación es más fuerte que el enlace de los puentes de hidrógeno, normalmente lo que sucede es que esto se desplaza para acá. ¿Sí? La temperatura a la cual se salen las aguas es más alta que la temperatura correspondiente a la energía que necesito para romper los puentes de hidrógeno y evaporar el agua. Viéndolo desde este punto de vista, a veces es un poco más complejo por las interacciones locales, pero bueno, viéndolo grosso modo es así. Cuando yo veo esto de aquí es el porciento en peso correspondiente a la pérdida de agua. Si se fijan, ahora tengo un porciento en peso menor. Si yo puedo calcular el porciento en peso de cuánto significan las aguas en el sulfato de cobre, puedo decir cuántas aguas tenía con esta diferencia. Para eso lo hacen tanto en química general este tipo de cálculos. Y entonces cuando yo grafico, cuando yo veo aquí la temperatura, esta temperatura pues puede oscilar tranquilamente dependiendo del compuesto, pero un sulfato de cobre debe estar alrededor de 130 grados centígrados. Esto me dice que los puentes de hidrógeno, que serían estos, son más débiles que los enlaces de coordinación. Y yo lo veo en otras cosas. Este compuesto es un azul bonito, perfecto, precioso. Cuando ya lo tengo anhidro, que es este que ya no tiene aguas, anhidro sin aguas, es un polvo casi blanco, un azul casi muy, 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 muy pálido, casi blanco. Cuando le pongo aguas, se vuelve unos azules cristalinos preciosos. Déjenme ver si lo podemos ver, ¿sale? Porque sí vale la pena que ustedes le echen ojo. Déjenme buscar, aquí está, vamos a poner una nueva pestaña. Vamos a ir. Vean el sulfato de cobre. Este tipo de cristales eran los que yo les decía que veía en la piedra aquella, el canto rodado. ¿Sí? Vean qué bonitos, sulfato de cobre. A ver si veo una foto del sulfato de cobre anhidro. Vean, aquí está. La diferencia, ¿la ven? El sulfato de cobre con agua y el sulfato de cobre anhidro. Entonces, las dos son muy, muy diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que algo está haciendo, algo pasa que el color cambia. El color en los metales, en los compuestos de coordinación, generalmente se ve al centro metálico. Entonces, el centro metálico se ve profundamente afectado puesto que cambia el color. Aquí lo tienen también, estas dos abajo están así, vean cómo están. ¿Sí? Y ya para aprovechar el viaje a la web, les decimos, les decía que es una oportunidad esto porque estos son los cantos rodados. Sí los habían visto, ¿verdad? Los cantos rodados. Sí. Pueden hacer este No, mismo no, no. experimento que hizo aquel cuate en aquella feria que yo vi y se pueden ganar una lana, ¿no? O sea, hacen algo químico, algo bonito, algo artesanal, es bien fácil, es bien barato el sulfato de cobre, es bien barato, pues depende de la sal metálica que pongan, va a tener colores bien diferentes, ¿no? Entonces pueden hacer cosas interesantes, le hacen un agujerito aquí, le ponen un portaplumas y una plumita y lo venden bien caro. O se pueden, bueno, eso es lo que yo vi, pueden, o a ustedes se les puede ocurrir alguna otra cosa. Entonces, ¿sí vieron la diferencia? Entonces, todo esto lo que me dice es que el compuesto de coordinación interacciona directamente con el metal, ¿sí? O sea, esto está interaccionando directamente con el metal, le cambia el color
cuando yo lo trato de separar, me cuesta más energía que las aguas de hidratación. Esas son evidencias de que se forman compuestos de coordinación, evidencias muy sencillas, muy fácil de obtener. ¿Cómo es la taquigrafía? Pues la taquigrafía es en forma iónica, los compuestos de coordinación son los que están entre paréntesis cuadrados, y eso le vamos a llamar esfera de coordinación. En realidad siempre va asociado con un contraión, porque no podemos tenerlo iónico solo, porque si no nos daría toque. Si no es cierto, hay un principio de electroneutralidad en la química, y ya está, ¿no? Pero muchas veces le quitamos los contraiones porque lo iónico no nos interesa, nada más nos interesa el compuesto de coordinación en sí, o el ion de coordinación. Es importante mencionar que normalmente si estamos hablando de metales de transición, para los compuestos de coordinación, estos van a ser cationes, pero los ligantes pueden ser neutros, catiónicos o aniónicos, pueden ser de todo. Y en ese sentido, pues bueno, también vamos a repasar nuevamente lo que es el número de coordinación. Es el número de pares electrónicos. Aquí tiene un par electrónico, aquí tiene otro par electrónico, aquí otro y aquí. Son 5. Aquí 4. 1, 2, 3, 4. Aquí 2, número de coordinación 2. Aquí 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces es claro el número de coordinación, simplemente el número de pares electrónicos. Normalmente en la taquigrafía de la nomenclatura de químicos por compuestos de coordinación, a este par electrónico se le llama diente, ¿sí? Y un ligante, entonces, ¿qué va a hacer? Pues morder, como los dientes. Alfred Werner, el que les digo que fue premio Nobel de Química, vamos a ventanearlo, ¿no? Alfred Werner, un alsaciano, premio Nobel de Química, en 1893 enunció su teoría, el premio Nobel se lo dieron hasta principios de 1900. El cuate hizo una cantidad de experimentos impresionantes. Él hablaba mucho de su concepto valencia primaria, el número de oxidación, los iones, y la valencia secundaria, que era los ligantes, las especies que estaban coordinadas. Y gracias a eso le dieron el premio Nobel de Química. Todo esto lo descubrió sin saber bien qué onda con los electrones. Fue un cuate increíblemente perspicaz, ¿no? Un trabajo meticuloso increíble. Hay una anécdota relacionada con la Facultad de Química que me gusta, porque estos compuestos que trabajó Werner fueron unos de los ejemplos clásicos de Werner. Él encontró que los ligantes pueden estar pegados a través de coordinación, como este cloro, o pueden estar fuera de la esfera de coordinación. Entonces, tendría un catión positivo, entonces tiene que estar neutralizado con algo negativo. Sería un cloruro. Este cloruro es este de aquí. ¿Sale? Luego, tendría 3 cloruros fuera, porque tiene carga 3 más. Entonces tengo que poner 3 cloruros menos. Son estos. Y esos están unidos de forma iónica. ¿Qué significa que están unidos de forma iónica? Cuando yo los coloco en agua, normalmente se disocian. Se pueden separar fácilmente. Entonces, estos son como si fuera una sal común y corriente, como el cloruro de sodio. En cambio, lo que está pegado aquí dentro no. Y entonces encuentra que hay cosas que tienen, por ejemplo, tendría 2 cloruros, ¿no? 2 cloruros menos, porque tiene que neutralizar estas 2 cargas positivas. Y aquí estarían los 2 cloruros. Eso quiere decir que tiene un cloruro dentro. Entonces, hay cloruros que están pegados por coordinación y hay cloruros que están pegados de forma iónica. Entonces, eso encontró Werner, lo cual sonaba loquísimo en su momento, pero tenía razón. Cuando nosotros contamos el número de cloruros iónicos, eso es más o menos fácil de ver. Se puede determinar que tiene 2 cloruros y cuando vemos la cantidad total de cloruros tenía 3, pero iónicos solamente 2. Esto lo hacen de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque si le ponen nitrato de plata, en la plata más, cuando lo combinamos con los cloruros, me daría 2 cloruros de plata. Y los cloruros de plata es una sal blanca insoluble en agua, entonces yo la filtro, la peso y puedo cuantificar cuántos cloruros tenía. Entonces me da que tiene 2.
Este no tiene ninguno, este no se comporta como iónico. Este solamente tendría uno. Entonces, simplemente haciendo una reacción con cloro de plata pueden determinar cuántos cloruros iónicos tengo. Entonces, hay cloruros de coordinación y cloruros iónicos. Y eso es muy interesante. Ahora, el cloruro de coordinación contribuye con la carga para restarle carga al compuesto de coordinación, es decir, el estado de oxidación del cromo es 3. Aquí tengo un cloruro menos, aquí tengo otro cloruro menos. Si sumo este 3 con estos 2 menos, me da más. ¿Sale? Si yo pongo 3 cloruros, que es menos, menos y menos, con el 3 más, que es cobalto 3, me da como resultado 0. Entonces tengo aquí 0 de carga de este compuesto de coordinación. No es un electrolito. Esto normalmente será insoluble en agua. ¿Sí? Porque no es iónico. Y no, entonces no puede interaccionar muy bien con los iones. Tendrá una solubilidad parcial, como un dipolo. Nada más. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y de Sí. aquí, sí, perdón. No escuché. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, si de pronto hay algo confuso, me detienen, por favor, ¿sí? Saben que luego me emociono, hablo mucho y no se trata de que sea un monólogo nada más. Entonces, el amoníaco, entonces vamos a ver cuáles son los ligantes simples, es decir, las especies que pueden donar pares de electrones. Entonces, por ejemplo, el amoníaco, pues es una ligante libre o se puede asociar a un metal. El agua tiene 2 pares electrónicos libres, este y este. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Se puede asociar a un metal. Déjenme borrar esas rayas raras que salen a veces con PowerPoint, porque si no, no se presta la confusión. Entonces se asocia a un metal porque este par electrónico se pega al metal que viene por acá, ¿no? ¿Sí? Y se pega y me da esto. Lo que sucede es que este par electrónico está apuntando para acá. Está apuntando para acá y no les enseño, no les muestro. Está apuntando para acá. Este no puede torcerse para pegarse acá. Sin embargo, sigue siendo un par electrónico. Entonces, lo que hace el agua es que se asocia a un metal acá y a otro metal con el par electrónico. Pero solamente puede donar a la vez un par electrónico a un metal, simplemente porque les queda del otro lado, por un impedimento geométrico, ¿sale? Entonces a esta agua se le llama coordinada y a esta agua se le llama coordinada bien, pero puente, del inglés bridge. Está puenteando a 2 metales, está uniendo a 2 metales. En nuestro cuerpo tenemos muchas especies que están haciendo este tipo de cosas dentro de nuestro propio cuerpo. Ya se las enseñaré. Entonces podemos tener muchos ligantes simples, ¿no? Todos los halogenuros, los fluoruros, los cloruros, los bromuros, los ioduros, son ligantes aniónicos. Puedo ver el ion oxo. Este ion oxo aquí tiene un error. Déjenme ver. Ay. Déjenme corregir el error del ion oxo. Ay, es que es imagen. En el ion oxo aquí tiene un error. El 2 es arriba, es 2 menos. ¿Sale? Déjenme. Es decir, déjenme tachar ahí el error que esto está aquí. El 2 va aquí. Y este no va. Esos 2 menos. Es el ion óxido, ¿sí? Luego el ion hidroxo, oxidrilo, el ion peroxo, el ion tío. También el tío aquí está mal. Esto es 2 menos. Es el análogo. Pero podemos tener ligantes neutros. El agua es neutra. El amoníaco es neutro. El monóxido de carbono es neutro. Aquí tiene un par de electrones. Luego el monóxido de nitrógeno, el monóxido de carbono es neutro, ¿sí? Vean, es neutrísimo aquí el monóxido de carbono. Y tiene un par de electrones. Y luego podemos tener cosas más complicadas. Por ejemplo, una amina aromática, la piridina, tiene un par de electrones aquí. Y es muy buen ligante la piridina. Pero podemos hacer una molécula más complicada, la 2,2-bipiridina, donde si yo pongo un metal, se puede pegar por aquí y se puede pegar por aquí. Entonces, eso me genera especies que tienen más de un átomo donador que pueden donar un par de electrones.
¿Cómo se van a llamar? Si cada una se llama diente, pues se van a llamar bidentadas. Acá tenemos otra bidentada, un diente, otro diente. ¿Sale? Y así podemos irnos con un montón, un mundo gigantesco de ligantes. Los puedo sistematizar de la siguiente manera, ¿no? Del grupo del nitrógeno, pues todo lo que tenga, vamos a ver, el grupo del nitrógeno. NH3. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta cosa? Amoníaco. Amoníaco. Si yo en lugar de esto, ahora le pongo déjenme aquí. Le pongo 2 hidrógenos. ¿Qué hice? Perdón. Ay. Va de nuevo. Perdón con los trazos. Aquí tengo problemas técnicos. Espero arreglarlo pronto. Si le pongo 2 hidrógenos, si se fijan, tiene el nitrógeno 3 sustituyentes. Le puedo poner 2 y al tercer sustituyente le puedo poner un metilo. Un CH3. Se llama metilamina. Es una amina primaria, para los que ya han visto. Le puedo poner un nitrógeno y 3 metilos. Pero si se fijan, aquí sigo teniendo ese paraelectrónico. Lo que importa es el paraelectrónico. Entonces yo puedo tener las sustituyentes que yo quiera, que lo pongo. Por ejemplo, cuando yo tengo 3 metilos, es que me está funcionando un poco mal el mouse. Cuando yo tengo 3 metilos se llama trimetilamina. Esto ustedes lo conocen muy bien, la trimetilamina. Porque es lo que le da el típico olor al pescado que se descompone. Cuando un pescado empieza a oler, un pescado fresco no huele. Un pescado fresco, pues huele muy poquito. Cuando empieza a oler a pescado, es que está produciendo aminas, y las aminas son el producto de las composición de las proteínas. Entonces, cuando empieza a oler a pescado, no se coman el pescado. Si huele mucho, no se lo coman, ya está medio descompuesto y les puede hacer daño. Es muy normal que haga daño en los pescados. Si ustedes le echan al pescado le echan por ejemplo, al CH3, 3 veces, N. Le ponen un ácido de Lewis como un protón, se va a protonar y les va a dar CH3. Este no es un metal, pero se comporta exactamente igual. NH más. Y esto ya se vuelve iónico y esto ya no se vuelve volátil. Entonces el truco de los vendedores de pescado para que no huela es, pues echarles mucho limón o mucho vinagre para protonar las aminas y que no huelan a pescado a pesar de que está descompuesto. Entonces disimulan en la frescura del pescado. Entonces tengan cuidado. Tenemos moléculas más interesantes. ¿Cómo esta molécula que está aquí, que estoy circulando, cómo se llama? ¿Qué tipo de molécula es? Tiene un grupo amino, y tiene un grupo ácido carboxílico. Aquí está desprotonado el ácido carboxílico, entonces se llama carboxilato. Algo que tiene un amino y un ácido carboxílico, ¿cómo se llama? Unido a un carbono, que es este de aquí. Amino ácido. ¿Han oído hablar de los aminoácidos? Sí. Sí. Entonces, los aminoácidos, hay 20 aminoácidos esenciales. Hay muchos más aminoácidos, pero los más comunes son 20. Pues tiene un grupo carboxilato. Este grupo carboxilato se puede unir, este es un negativo, se puede unir a este metal. Y aquí también hay otro par de electrones. Entonces se puede unir o por la amina, o por el carboxilato, o por los dos. Entonces se puede poner monodentado, porque solo un diente se le pega, monodentado, porque solo diente se le pega, o bidentado, se le pegan los dos. Entonces podemos tener una versatilidad en compuestos de coordinación gigantesca. Por ejemplo, podemos tener diaminas con un diente
con 2 dientes. Entonces, cuando se pega un metal, inmediatamente le queda cerca otro diente. Esto es flexible porque estos ángulos, estos enlaces rotan fácilmente y se pega, ¿sí? Los carboxilatos, el ácido carboxílico de tarea, voy a preguntar, primera pregunta de examen, ¿cuál es la estructura del ácido acético? De lo que, el componente principal del vinagre. Y si aquel que no me sepa para el examen cuál es la estructura del ácido acético, no le voy a calificar el examen. El ácido acético es un CH3H2 y pues eso es el ácido acético es un carboxilato. Me lo van a decir ustedes la forma. Lo puedo desprotonar y cuando lo desprotono, me queda como anión, por eso se llama carboxilato. Cuando está protonado se llama ácido carboxílico, cuando está desprotonado se llama carboxilato. Y ustedes ya lo vieron en Química General 2 muchísimo. El carboxilato desprotonado se puede coordinar muy fácilmente. Entonces puedo tenerlo monodentado, puedo tenerlo formando puentes, o puedo tenerlo bidentado. Entonces un carboxilato es muy versátil en compuesto de coordinación. Es muy, este ligante, porque es una diamina, se llama etileno, porque este grupo es H2, se llama grupo etileno, y diamina porque tiene 2 aminas, una amina, 2 aminas. Y se pega muy bien a los metales. La etileniamina es uno de los ligantes más antiguos y más conocidos por la química de coordinación. Podemos tener otros ligantes muy comunes. Por ejemplo, este se llama ácido etilendiamín tetracético. Se parece a la etilendiamina, pero en lugar de tener hidrógenos tiene 4 ácidos acéticos. 1, 2, 3, 4. El ácido etilendiamín tetracético se llama tetracético porque tiene 1, 2, 3, 4 ácidos acéticos sustituyendo a los hidrógenos de estas aminas, de la etilendiamina. Y me da esta especie de araña. Esta especie de araña me da como resultado que yo tenga un muy buen ligante. Los carboxilatos se unen mucho mejor cuando están desprotonados. Entonces, normalmente, si yo los desprotono, voy a tener un ligante que tiene un diente aquí, otro diente aquí, otro diente aquí, otro diente aquí. Con eso llevo 4. Pero ¿se acuerdan que las aminas también tenían dientes? Un par electrónico aquí y otro par electrónico aquí son 2. Entonces, 4 y 2, 6. Esta cosa tiene 6 dientes. Se llama hexadentado. ¿Sí? Ahora, los ligantes, no todos los dientes se van a pegar. Se van a pegar si la molécula es flexible, si está más o menos organizada de cierta manera que puedan unirse. Por ejemplo, si yo pongo aquí una molécula que tiene 2 diaminas con un benceno, que este es benceno rígido, se pega un metal y otro metal. El benceno no se puede doblar para que esta amina se pegue a este metal. Entonces, esta reacción ocurre. Para que ocurra, tenemos que poner los amoníacos juntos en posición adecuada. O tiene que tener una libre rotación el ligante, como lo estoy demostrando aquí. Entonces, un metal, cuando se une el ligante de metal, puede formar una especie de anillo. Aquí está más claramente el anillo. Es un ligante bidentado porque tiene un diente, otro diente, y forma un anillo. Cuando forma anillos, se llama quelato. Y aquí voy a pedir la cooperación de alguien, que en la próxima clase nos va a explicar de dónde sale el nombre de quelato y por qué se llama anillo quelato. ¿Sí? Es un anillo que incluye a un metal. ¿Sale? ¿Y por qué se llama quelato? ¿Quién se anima? De una vez lo anoto. Aquí tengo pluma para anotarlo. Obviamente tiene bonificación para su próximo examen. Yo, profe, pero, ay, perdón. Pero, Es que más compañeros levantaron la mano, entonces no sé. pues sale Isaac, y ¿quién me dijo? Perdón, no alcancé a ver tu nombre. Yo, Paulina. Jimena. Jimena, ok. Pues los dos. Vamos a ver cómo explican cada uno. Si ya quieren una diapositiva, pues la hacen y me lo presentan, ¿sale? Entonces lo vemos para la próxima clase. Isaac y Jimena, ¿sale? Va. Entonces, vamos a seguir. Entonces, cuando yo tengo un ligante polidentado, pues si se fijan esta araña, cuando hay enlaces sencillos normalmente pueden rotar, cuando hay enlaces dobles no.
Entonces esta araña se puede rotar por todos lados, se puede mover muy bien. Entonces eso quiere decir que es un ligante muy flexible. Cuando hay anillos y dobles ligaduras, pues no puede rotar, como son estos casos, ¿no? Vamos a ver algunos ligantes evidentados como es carbonato, oxalato. ¿Dónde podemos encontrar al carbonato? En bebidas carbonatadas. En bebidas carbonatadas, muy bien. Todo cuando nosotros tenemos gases, tenemos ahí pues un equilibrio entre el ácido carbónico y el CO2 y los carbonatos y bicarbonatos. Hay un equilibrio ácido-base, muy bien. Las conchas pues, son carbonato de calcio, las conchitas y los arrecifes y todo esto, los corales son carbonato de calcio. Es muy común el carbonato, ¿sale? Cuando nosotros tenemos una indigestión por comer mucha salsa, muchos tacos al pastor o muchas carnitas, o lo más maravilloso del mundo, gorditas de chicharrón, luego tenemos que tomar un sal de uvas y pues tiene bicarbonatos, ¿no? Que hacen equilibrios ácido-base. El oxalato, ¿dónde encontramos el oxalato común de forma normal cotidianamente? Es así, se los agarra en curva. En muchas plantas producen oxalatos. Una de las típicas es las agaváceas, y con las agaváceas se hacen bebidas como el tequila o el mezcal. Depende de la agavácea. Y puede ser un contaminante para este tipo de bebidas. Si no se los quitamos bien, pueden tener oxalatos y no necesariamente son agradables en la bebida. La glicina es un aminoácido, el aminoácido más sencillo. ¿Dónde encontramos la glicina? Está bien fácil, ¿no? La glicina, por favor. La glicina sí, pues es un aminoácido, está en nuestro cuerpo, estamos llenos de glicina y de todos los aminoácidos, por donde quiera, ¿no? En los alimentos están llenos de aminoácidos, entre ellos la glicina, ¿vale? Y así podemos tener algunos sintéticos como la etilendiamina y todos estos que les ponemos. Y se fijan lo que está marcando aquí con las flechitas es lo interesante. Puedo tener una química muy rica de átomos, de moléculas catiónicas, neutras, aniónicas. Generalmente son aniónicos los ligantes o neutros. Los catiónicos son los menos. El acetilacetonato, el arsénico. Podemos tener un montón de átomos donadores y estructuras. Entonces la química de coordinación se vuelve infinita y está limitada básicamente a su imaginación. Es gigantesca la química de coordinación. Pero tiene que haber ciertos requisitos. Para que un ligante evidentado pueda unirse a un metal, pues tiene que ajustar, ¿no? Es como las hamburguesas esas ridículas que venden o tortas gigantes, que no podemos, que son tan grandes que nuestra boca no nos da la mordida. Entonces, ¿para qué las compramos tan grandes? Mejor me como 2 tortas o 3, si tengo mucha hambre. Entonces, tenemos que tener un ángulo adecuado, ¿sí? Y en ese sentido, el tamaño del anillo es importante. Aquí tengo un anillo de 3 miembros, con el dioxígeno, por ejemplo. Aquí tengo uno de 4. 1, 2, 3, 4. Con el carbonato, el oxalato son 5. Y lo que se ha encontrado en la naturaleza es que para los metales así normales, como los de la primera serie de transición, las especies más estables son 4, 5 y 6 miembros los anillos, ¿sí? Si es muy chico, está muy tensionado. Y si es muy grande, también está tensionado, pero para el otro lado. Les hago un reto. Vean, para que vivan lo que es la tensión y se entiendan por qué algunos enlaces son más estables. Si ustedes se ponen de pie, con ambos pies abiertos, en un ángulo muy cerrado, por ejemplo, déjenme tomar esto. Si pues ustedes se ponen aquí y sus pies van a estar así, más o menos, pues van a tener un ángulo pequeñito y me pone enfurecido el error del ¿sí? Se ponen así, pues van a tener un ángulo, pues aquí, no sé, 20 grados o lo que quieran, ¿no? Este ángulo 20 grados, ¿les gusta? Van a estar muy cómodos. Pero ¿qué pasa si ustedes se ponen así? Y el reto es el siguiente.
hagan lo que en gimnasia se llama split o no sé qué, o sea, que se abren a 180 grados. Sus piernas están a 180 grados. Yo creo que la mayoría del salón no lo va a poder hacer. Seguramente algunas personas bien deportistas y bien elásticas lo podrán hacer, pero aún así sentirán la tensión. Entonces, hay ángulos muy cerrados que no son naturales para los enlaces y hay ángulos que sí son más naturales. Los que son más naturales son estos, los de 5, 6 y 4, mayoritariamente los de 5. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Pues lo vemos como lo que ustedes ya dominan perfectamente, que son las constantes de estabilidad química general 2 y las constantes de estabilidad entre los ácidos oxálico, malónico y succínico, de 5 miembros, de 6 miembros y de 7 miembros. Si me regreso a la anterior, aquí está el oxalato, malonato y succinato, ¿sale? Y estamos viendo, si yo pongo veo la constante estabilidad de estos ligantes con esos metales, yo lo que voy a ver es que, primero, el cobre les gusta a la mayoría. El cobre es la neta del planeta, encanta a todos. Pero no solo eso, o sea, vean, el oxálico tiene constante estabilidad más grandes que el resto. Es más estable en los anillos de 5. Todo lo demás permanece igual, nada más cambia. Luego, el manganeso, pues no tiene mucha afinidad, es medio patito feo, ¿no? Es medio ahí. El níquel gusta, el cobalto también, el hierro, pues ahí va. El cobre les encanta, pero lo que sí es muy, muy, muy diferente es que entre el oxalato, malonato y succinato hay una diferencia fundamental, muy, muy grande. Sí se pegan, sí se coordinan, sí tienen una consensibilidad, pero más débilmente. Entonces yo puedo tener a los ligantes dependiendo el número de dientes que tenga. Entonces, si yo tengo un diente, se va a llamar monodentado, como este. Si yo tengo 2 dientes, 1 y 2, se va a llamar bidentado porque tengo 2 dientes, 1 y 2. ¿Vamos bien? ¿Sí me siguen? Si tengo 3 dientes, se va a llamar tridentado. Si tengo 4 dientes, se llama tetradentado. Y esto ya se los comenté creo que alguna vez. ¿Cómo se llama una persona que habla 2 idiomas? Bilingüe. 3 idiomas, Bilingüe. muchos idiomas, Políglota. Polilingüe. polilingüe o políglota, ambas son correctas. ¿Y cómo se llama uno que habla un solo idioma? Monolingüe. Monolingüe, más coloquialmente gringo. ¿Sí? Cuando vienen los turistas aquí no hablan más que inglés, no saben hablar otra cosa. Es un chiste, espero que no se hayan ofendido por ese chiste malo. Bueno, vamos a ver los monodentados, ¿no? Pues por ejemplo, si veo las aminas, pues el amoníaco es una amina de orden 0, la metilamina, que ya lo vimos, es una amina primaria, la amina secundaria, porque está sustituido a 2 hidrocarburos, se llama amina secundaria, y la terciaria a los 3. Es el que les digo, el que les da el típico olor a pescado. Luego a las aminas aromáticas, o las amidas, ¿no? Pero se fijan, el nitrógeno con superelectrón no cambia, simplemente cambia lo que tiene alrededor. Y con ese nitrógeno podemos hacer maravillas. Luego podemos tener cosas que tienen pares electrónicos, diferentes, como el agua que tiene 2 pares. Entonces se puede pegar a un metal aquí y otro metal acá. Entonces puede pegarse aquí a un metal, aquí a otro metal. Y si yo lo desprotono, le quito ese protón y lo convierto en ion óxido, esos protones, puede tener hasta 3 pares electrónicos. Y esta forma de elementos son muy más o menos comunes en la naturaleza. El metal que está uniéndose a un ion óxido o un ion sulfuro que tienen 3 pares electrónicos compartiendo y forman espacio, una especie de cubos. Y estos cubos los tenemos en nuestras células, en las mitocondrias. Cuando tienen azufre, ion sulfuro, están las mitocondrias, se llaman proteínas de hierro de alto potencial, son el corazón de las proteínas de hierro de alto potencial. Son muy normales. ¿Cómo que se creen que se llamen este tipo de compuestos que forman cubos? En química y coordinación no son tan extraños, son más o menos comunes. ¿Cómo creen que se llaman los compuestos que forman cubos? Cúbicos. No, se llaman como los de la isla caribeña. Cubanos.
Cubanos, se llaman cubanos, exactamente. Profe, Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el oxígeno del doble enlace no actúa como un ligante si también tiene pares electrónicos libres? ¿cuál? No te oí. ¿Me lo puedes repetir que no te alcancé a oír bien? Sí, que ¿por qué el oxígeno que tiene doble enlace no actúa como ligante? Porque en todas las imágenes que nos estuvo pasando, esos no se consideraban ligantes, pero también tienen pares electrónicos libres. ¿El oxígeno molecular? Ajá, de doble enlace. Pues sí, aquí está, No, por mira. ejemplo, en esas que tienen dobles enlaces, Ajá. por ejemplo, en el Ah, oxalato. sí Ajá. sí se puede pegar, sí se puede pegar, pero lo que se ha visto es que se llama la basicidad del átomo. Los que tienen carga eléctrica se pegan mucho mejor. O sea, estos que tú me refieres a estos con respecto a estos, ¿no? Es tu Sí, pregunta. sí, sí. Sí, es bueno, sí se puede pegar, ¿eh? Sí se da. Sí tienen pares electrónicos. Pero todo es, si tú vas a una fiesta y bailas con una persona, ¿con quién bailas? Con la que sepa bailar. Yo, a ver, bueno, eso es tú. Yo bailo con quien tengo más empatía, ¿sí? Con la persona que tengo más empatía. De esa manera, los oxígenos que están cargados negativamente tienen mayor empatía por el metal que los oxígenos que tienen la doble ligadura. Es decir, son mejores bases. Es decir, tiene un sentido. Si el metal tiene una densidad electrónica positiva o francamente ya tiene una carga eléctrica positiva y aquí voy a poner una carga eléctrica negativa, la interacción va a ser más fuerte. Por esa razón. ¿Sale? Pero sí se Ok, puede. de acuerdo. Pero lo más normal en la Gracias. naturaleza es que si tú le pones a una especie como el oxalato, que tiene dos átomos que tienen doble ligadura y dos que tienen carga eléctrica neta, pues el oxígeno se va a hacer con el más empático, ¿sí? Es decir, la Ok, mejor base profe. y tiene una característica muy clara de una atracción iónica. Es buena pregunta la tuya. Siempre que tenemos un ligante bidentada, pues normalmente eso hace que se peguen mucho más fácilmente. Porque una vez que se pega uno, el otro queda cerca y se une fácilmente al metal, ¿sale? Normalmente los procesos de formación de compuesto de coordinación, si son en disolución, se llaman reacciones de sustitución. Yo ya tengo un compuesto de coordinación, que normalmente es el del disolvente, el que tiene aguas, y lo voy a sustituir con un ligante que se le pega mejor, y las aguas salen, ¿sale? Puedo tener ligantes polidentados. Los polidentados pueden tener muchas formas. Lineales, en rama, podales, como banquito, cíclicos, y aquí me sale los tipo macrociclos, los que les dije de Jean-Marie Lehn hizo cosas de este estilo, ahorita les voy a hacer más. Policíclicos, si se fijan, este tiene un ciclo aquí y otro ciclo aquí. Y luego los rígidos, los que no se mueven, ¿sí? Algunos polidentados, como el EDTA, que era el que ya vimos, se pueden ser muy flexibles y englobar a un metal. Algunos, por ejemplo, este que es una hexamina, es lineal y se envuelve, entonces lo envuelve y se puede pegar. Cuando son rígidos no lo pueden hacer. Por ejemplo, este sí se puede pegar porque este enlace es rígido. Puede girar fácilmente este enlace. Aquí no puede girar. Y al no girar, estos no se pueden dar la vuelta para unirse. Y el resultado está en que este mismo ligante, en lugar de darse la vuelta así para pegarse como lo hacía este, une un metal aquí y un metal aquí. Entonces, un mismo ligante, una misma molécula que sirve de base de Lewis para los metales, se puede pegar, puede unir a dos metales. Y esto tiene mucho juego. Puedo poner un metal diferente aquí y un metal diferente acá. Y eso le da propiedades súper interesantes a este tipo de compuestos. Por eso este anuncio me parece interesante. Mezclar es bueno. Es interesante las mezclas. ¿Sabían ustedes que los perros, estos que tienen mucho pedigrí, porque los cruzan las mamás con los hijos, con los primos y con todo, para que salgan igualitos y que no salga un perro diferente,
pues tienen una variabilidad genética muy baja y eso genera muchos problemas de salud, igual que en los humanos. Por eso, pues, cuando se casan los primos con primos, etcétera. Y cuando los perros más sanos y que mejores perspectivas de vida tienen son los más corrientes. Un profesor de aquí del departamento tenía 2 mascotas, bueno, 3 mascotas, 2 pericos y un perro. ¿Cómo creen que se llamaba el perro? Era muy corriente. Él se lo encontró en la calle y lo adoptó. ¿Cómo creen que se llamaba el perro corriente? Firulais. ¿No? ¿Cuál es la unidad de corriente eléctrica? Si quiero medir corriente eléctrica, ¿en qué unidad lo mido? Volt. No, ese es potencial eléctrico. Es diferencia potencial. Ampere. Es el ampere. Entonces el perro se llamaba Ampere. De este cuate, que es profesor de la facultad, también de esta misma materia. Y tenía otros 2 mascotas que eran 2 pericos, que hablaban mucho. Este profesor es poblano. ¿Y cómo creen que se llamaban los pericos? Si eran verdes, uno se llamaba Rolando y el otro Mota. Bueno, anécdota del profesor de aquí en la facultad. No lo voy a ventanear quién es. Si nosotros ponemos un metal, yo puedo tener que se coordinan 2 átomos, se coordinan 3 átomos, se coordinan 4 átomos, se coordinan 5 átomos, se coordinan 6 átomos, y esto me va a dar una geometría alrededor del metal. Esa geometría suele ser muy importante. Es algo parecido a lo que vimos en la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, donde tengo 2 átomos donadores, 3 átomos donadores, 4 átomos donadores, y suele ser muy, muy importante esa. Entonces, esto sería lineal, esto sería trigonal plana, esto sería tetraédrica, esto sería bipiramidal trigonal, esto sería octaédrica. Pero en los metales podemos tener algunas geometrías más claras. La próxima clase con un programa que me da perspectiva tridimensional, los veremos todos. ¿Sale? Aquí les voy a mostrar algunos de los ligantes más adicionales, ya para terminar esta parte. Los macrociclos de Jean-Marie Lehn eran este tipo de macrociclos. Se llaman éteres corona porque son éteres, porque un éter está unido, un oxígeno, a 2 hidrocarburos. Cada vértice aquí es un CH2, CH2, y forma un éter que forma una especie de coronita. Y esta cavidad va creciendo y pueden distinguir entre litio, sodio, potasio, dependiendo de la cavidad. Y por todos estos estudios mucho más sofisticados de un premio Nobel. Esta anillo es el corazón de lo que sería la hemoglobina. El corazón de la hemoglobina es esto. Tiene hierro y tiene 4 nitrógenos unidos. Bueno, tiene 5, uno por debajo de un imidazol. Esto son unos derivados de los anillos porfirínicos de las hemoglobinas y se llaman talocianinas. Y cuando le ponen un metal aquí, dependiendo del metal que pongan, toma un color intenso impresionante. Entonces, cuando le ponen aquí cobalto, va a ser verde. Cuando le ponen hierro, va a ser café o rojo. Si le ponen cobre, va a ser verde o azul bien bonito. Y tienen una intensidad de color impresionante y tienen una estabilidad química impresionante cuando le ponemos el metal. Y eso ha hecho que sea uno de los pigmentos más comunes. Buena parte de los coches que vemos circulando no son más que combinaciones de este tipo de compuestos. Y esto que está aquí es un compuesto natural que tiene aquí en el centro un cobalto. Este cobalto que está aquí va aquí en el centro y un cianuro pegado arriba. Un ion cianuro, ese tan tóxico, está pegado aquí arriba. Y esto es algo natural que lo consumimos en muchos alimentos. ¿Cómo se llama esta cosa? Tiene un cianuro y un cobalto. Cianocobalamina, ya lo habíamos mencionado. Cianocobalamina. ¿Y cómo se llama la cianocobalamina? Más coloquialmente. ¿Qué es la cianocobalamina, jóvenes? Es la vitamina B12, creo. Vitamina B12, exactamente, perfecto. La vitamina B12. Entonces, la vitamina B12 es esto. Este anillo porfirínico con unas cadenas más largas acá y aquí, magnesio, se llama clorofila.
También el carbono actúa como bases de Lewis y cuando se pega formalmente tenemos al menos un átomo de carbono unido a un metal, se va a llamar ya un compuesto organometálico y eso se ve en otra asignatura. ¿Sale? Entonces, es importante distinguir entre monodentado, bidentado, retomando un poco, por ejemplo, aquí tengo con 6 amoníacos y aquí con 3 etilenes de amina, porque cada etileno de amina, que es la que está circulada aquí, dona 2 pares electrónicos, 1 y 2, ¿sale? Profesor, esa es una estructura quelante, ¿no? Sí, forma un anillo, si se fijan. Por eso, pero lo que nos van a decir sus compañeros en la próxima clase es por qué se llama quelante, qué tiene que ver, ¿sí? Nos los van a explicar. La configuración electrónica del metal es muy importante. Hay una forma muy fácil de saberlo, ¿no? Y muy notoria, ¿no? Si yo les pongo, a ver, tenemos un compuesto de hierro 2, ustedes me van a tener, el hierro 2 tiene una configuración electrónica de 6. Hay una forma muy sencilla, hay no reglas mnemotécnicas, donde simplemente se aprenden uno. Por ejemplo, se aprenden este. El hierro 2 tiene una configuración electrónica de 6. ¿Por qué? Porque si yo le tomo al hierro su configuración electrónica basal, pues tiene 4s2, 3d6. Si yo le quito 2 electrones, ¿cuáles le quito? Normalmente los que salen primero son los que están en S, entonces me queda una configuración electrónica de 6. Ahora, si yo tengo hierro 3, ¿cuántos electrones tengo? Pues me quedan 5 nada más, es un de 5. El cobalto 2, como está a la derecha, es un de 7. El cobalto 3, pues un de 6. El manganeso 2, pues va a ser un de 5. El cromo 2 va a ser un de 6, un de 4. El vanadio 2 va a ser un de 3. Y así es muy fácil de saber fácilmente cuál es la configuración electrónica. Esta va a tener mucha relevancia y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el modelo de enlace. Por eso es importante. Este ejercicio se los voy a mandar para tarea y lo van a tratar de saber. Me van a tratar de determinar cuál es el estado de oxidación y el número de coordinación de estas cosas, ¿sí? Pero eso se van a tener que sentar y lo van a tener que analizar profundamente y lo van a hacer bien. Porque saliendo de la siguiente clase, van a ver el compuesto de coordinación y me van a decir, tiene un número de coordinación de tanto, tiene un estado de coordinación de tanto el metal central. Y va a ser muy fácil, ¿sale? Se los subo al ratito esta tarea, se las pongo y me lo van a hacer el ejercicio, ¿sale? Aquí le estoy poniendo las estructuras de los ligantes para que se las aprendan. Este de aquí abajo no lo hemos visto, se llama tiocianato. Y esta se llama dietilentriamina, por eso se abrevia DET. Entonces, se los dejo de tarea esto en el Classroom. ¿Sale?